Hola mis queridos hermanos y hermanas, donde quiera que nos estén escuchando y viendo probablemente. Es un verdadero gusto poder entrar a sus hogares una vez más con el mensaje de la palabra de Dios en este pequeño culto de adoración que la pandemia nos ha obligado a ir a forma digital, pero ha sido una bendición porque también estamos alcanzando hogares y familias que de otra manera nunca podrían venir a la iglesia porque quizás están en otras zonas geográficas. Así que les doy la más cordial bienvenida a este culto de adoración. Hoy es el cuarto domingo de la época de Epifanía, 31 de enero, el último domingo del mes. Ya se nos fue el primer mes del año, pero con la bendición de Dios. Vamos a iniciar ese tiempo de adoración con el cántico de apertura, Exáltale. Continuamos ahora con un tiempo de confesión y de absolución. Invocamos la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigamos la exhortación a la confesión. Hermanos y hermanas, ahora que nos reunimos para adorar a nuestro Dios y Padre, debemos reconocer que le hemos fallado con nuestras palabras, hechos y pensamientos. Le fallamos cuando queremos hacer prevalecer nuestra opinión y desestimamos la de otros, dañando así la armonía que debería existir entre unos y otros como hijos de Dios. Les invito, por tanto, a que juntos hagamos pública confesión de nuestros pecados, diciendo todos juntos la siguiente oración. Perdóname, oh Padre Santo, por mi mal proceder al querer imponer solo mis opiniones y preferencias sobre la de los demás, ofendiendo así la dignidad de mi prójimo. Reconozco que no merezco ser llamado tu hijo. Perdóname por esto y por muchas otras cosas con las que te he ofendido, las cuales no puedo enumerar, pero que te son todas conocidas. Por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien se entregó por mí al morir en la cruz, restáurame a una verdadera comunión contigo y a una buena relación con mi prójimo. Ten piedad de mí, pobre pecador. Oigamos las palabras de absolución que Dios nos concede. Pueblo del Señor, Dios es misericordioso y ha escuchado nuestra confesión y nuestro clamor por perdón. Él se compadece de nuestra condición pecaminosa y por medio de su Hijo Jesucristo nos ha prometido perdón y vida eterna.
Todo aquel que por la fe se refugia en la cruz de Cristo puede tener seguridad del perdón y del amor de Dios. Vayan con gozo, pues sus pecados les han sido perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con las lecturas bíblicas para este cuarto domingo de Epifanía. La primera lectura la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber, pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. En verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Pero si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio está tomada de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y qué es este? ¿Quién es este? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.
Hemos iniciado esta serie de mensajes donde quiero enfatizar el crecimiento en la vida cristiana, y ese crecimiento tiene que ser algo integral. Eso quiere decir en muchas áreas de la vida. El área espiritual es una que estoy enfatizando, por supuesto, pero también nuestras relaciones interpersonales, la forma en que tratamos a los demás y nos llevamos con las demás personas. Y el tema para esta oportunidad es que prevalezca el amor fraternal. Es una frase muy simple, pero que involucra muchas cosas que no cumplimos y que no practicamos en la vida. Y quiero basarme en la epístola que acabamos de escuchar de Primera de Corintios. Y cuando pienso en esto del amor fraternal y en el pasaje del que voy a comentar dentro de un momento, me trae a la memoria, y así quise titular al principio mi mensaje, no ser piedra de tropiezo. Es decir, a veces nosotros fácilmente nos convertimos en piedra de tropiezo para otros cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando subvaloramos la opinión o el pensamiento de otra persona. Y a veces lo hacemos a propósito, es decir, que de forma intencional somos piedra de tropiezo, le hacemos una zancadilla, no sé si utilizan esa palabra, pero le ponemos el pie a alguien para que tropiece y se caiga. A veces de forma intencional, a veces de forma de indiferencia, no nos percatamos porque creemos que siempre tenemos la razón, y esto daña nuestras relaciones. Eso nos hace insensible a la opinión y a la dignidad de otra persona porque queremos que prevalezca mi opinión. Y esto es como aquel joven muriéndose de hambre que andaba en la calle, un vagabundo, y le dice a una señora anciana: señora, no he comido en 48 horas. Y le dice ella: oh, qué bien, joven, ya te puedes meter al agua. Somos indiferentes muchas veces a las necesidades de los demás. No nos percatamos cuando una persona está muriéndose de hambre o teniendo alguna necesidad. Y es que en la vida, quiero reconocer ya de entrada, porque de eso trata ese pasaje, en la vida hay áreas grises. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy simple, que hay cosas que son muy claras e indebatibles. Prácticamente nadie va a cuestionar, por ejemplo, que uno no debe matar. La Biblia es claramente en el mandamiento que dice: no matarás, no matarás. Ese es claro e indiscutible. O por ejemplo, uno no puede hurtar, no puede robar. Prácticamente nadie cuestiona ese principio. Y esas son áreas blancas, áreas negras. Áreas blancas es amar a los demás, es hacer bien a los demás. Y entonces hay áreas blancas y negras, pero hay áreas también grises, de colores grisáceos, diferentes tonos, en donde la Biblia no dice nada, y a veces queremos imponer nuestro criterio acerca de esas cosas. Y la vida tiene muchísimas áreas grises. Por ejemplo, la Biblia no dice si los hombres deben usar arete o no. Y no vengo aquí a promover ni lo uno ni lo otro, simplemente estoy diciendo de que si alguien tiene su opinión que se puede usar, yo no soy quien para debatir eso, porque no tenemos un principio bíblico que nos guíe en eso. Otro tema ampliamente discutido es sobre los tatuajes. ¿Debo usar un tatuaje o no? Hay personas que tienen un criterio súper fuerte y cuestionan la integridad espiritual de otra persona que se pone un tatuaje. Y entonces son áreas grises. La bebida alcohólica, hay grupos de creyentes que son radicales y piensan que uno ni siquiera debe tomar el vino que tiene un poquito de licor. Y entonces cuestiona la integridad y la espiritualidad de otra persona. Son áreas grises que no están claras. Y no se diga cuando empezamos a entrar a otro terreno, como por ejemplo, a mí me han preguntado personas de la iglesia en algún momento si por ejemplo una mujer puede aceptar quedar embarazada de forma artificial, porque de forma natural no queda embarazada, y ahora existen esos métodos científicos de infiltración in vitro, etcétera. ¿Puede una mujer hacer eso o no? Bueno, la Biblia no dice nada. La Biblia no dice nada. No se diga si entramos a ese tema de homosexualidad y el matrimonio gay, y hay tantas opiniones que son extremas. Y parte de lo que quiero decir es que hay personas que toman un pasaje, un versículo bíblico y dicen: miren, aquí dice tal cosa, y está mal comprendido, mal interpretado. Como dicen algunos de mi campo bíblico, teológico, un texto fuera de contexto es solo pretexto. Es decir, queremos imponer
el criterio sacando una frasecita de la Biblia fuera de su contexto. Y entonces esas áreas grises son las que traen problema en la vida, porque hay grupos religiosos que dicen que no se debe hacer y otros que no tienen problema en hacerlo, y eso ocasiona confrontación. Pues déjeme explicarle brevemente lo que sucedía en Corinto, la ciudad de Corinto, a la cual Pablo le escribe esta carta a la iglesia que se encuentra en esta ciudad. Y en 1 Corintios 8, que lo acabamos de escuchar, es un pasaje interesantísimo por lo que él habla. El apóstol Pablo habla de un tema que para nosotros no es como tan conocido, pero lo explico brevemente, que se trata lo sacrificado a los ídolos. Es decir, en la antigüedad, las religiones, no solamente la religión judía, hebrea, ofrecía sacrificios. Solo que obviamente las religiones paganas lo hacían a sus dioses, fuera a la diosa Diana, al dios Zeus o al dios del Olimpo o lo que fuera, ofrecían sacrificios, es decir, sacrificaban un animal. ¿Y qué pasaba después? Bueno, alguien se comía la carne, obviamente, y así sucedía con los sacrificios de los judíos en la Biblia cristiana. Es decir, que cuando se ofrecía un sacrificio, un buey, una oveja, se destazaba el animal y una parte se la comía el sacerdote y otra parte se la llevaba el adorador. Así que era una cuestión obvia de hacer. Pero entonces aquí vino el problema de conciencia. ¿Qué pasa con un cristiano que se le sirve carne que fue ofrecida a los ídolos? Es una buena pregunta. ¿Debo yo comer de esa carne o no debo comer de esa carne? Sería la pregunta que está de fondo. Y esa es la polémica que tenemos acá. De hecho, el apóstol Pablo comienza aquí diciendo que algunos que están todavía acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Es decir, hacer algo contra la conciencia. ¿Debo yo comer esto o no? Voy a poner el ejemplo un poquito más moderno. X restaurante, cualquiera que a usted le guste. A usted le gusta frecuentar ese lugar porque ahí sirven un plato que a usted le encanta. Pero de repente usted se da cuenta que los dueños del restaurante y los que cocinan en la cocina de ese restaurante son paganos que adoran demonios y que hacen prácticas odiosas a los ojos de la fe cristiana. ¿Puede usted comer en ese restaurante o no? Su conciencia le choca de llegar y comer sabiendo que los que están detrás de toda la preparación son personas que practican cosas odiosas a sus ojos. Es una buena pregunta. Bueno, la guía que la Biblia nos da aquí es que esto es un asunto de conciencia. Es decir, el problema está en decidirlo y yo no puedo imponer mi criterio a otro, porque el apóstol Pablo contrasta aquí el conocimiento con el amor. Dice al puro principio: en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. Nota el conocimiento, sabemos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, aquí, por eso el título de mi sermón es precisamente que debe prevalecer el amor fraternal, porque aquí él contrasta el conocimiento con el amor. Yo sé que esto no me va a hacer daño. Yo podría comer en ese restaurante porque eso no me afecta a mi conciencia. Si en ese restaurante los dueños son unos paganos que tienen unas prácticas ocultistas que a mí no me agradan, pero yo puedo comer allí. Pero hay otra persona que dirá: imposible, eso me golpearía mi conciencia, yo no podría dormir en la noche sabiendo que comí en ese lugar. Algo así enfrentaban los cristianos allá, y por eso Pablo dice un poquito más adelante: en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos, viene el conocimiento, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno. El que tiene ese conocimiento sabe que solo hay un Dios, y eso es exactamente lo que dice Pablo. Solo hay un Dios todopoderoso. Eso es lo que decimos en el credo: creo en Dios Padre todopoderoso. Esa es mi confesión. Dios no tiene rivales. Dios no está peleando con Satanás como en un pulso a ver quién gana más. Dios es soberano y es absoluto, y Él no tiene la más mínima competencia. Dios no tiene miedo de otros ídolos que nosotros podamos levantar, porque Él es absoluto. Ese es mi conocimiento. Ahora, ¿cuánto afecta mi conocimiento? Que es claro que solamente hay un Dios y no hay ídolos, que eso no es nada. Un palo, una piedra, una fruta, un árbol, eso no es competencia para Dios.
¿cuánto afecta esto mi relación con los demás? Y aquí viene el asunto. ¿Va a comer esa persona carne sacrificada a los ídolos? El apóstol Pablo sigue diciendo más adelante, pero no todos tienen este conocimiento. Aquí viene parte del problema. No todos tienen ese conocimiento. Comer o no comer lo sacrificado a los ídolos. Pablo dice, a mí no me afecta porque yo sé que solo hay un Dios y ese Dios es absoluto, soberano y no tiene competencia. Él no tiene miedo de ser reemplazado porque Él es el Dios soberano. Pero hay gente que tiene la lucha, dice, caramba, esta carne, esos alimentos fueron ofrecidos a aquellos ídolos paganos, sea un árbol, una piedra, lo que fuera. Y entonces tienen un conflicto de conciencia, no saben cómo manejarlo. Y por eso es que el apóstol dice, el conocimiento envanece. Es decir, yo puedo decirle a ese que tiene ese problema de conciencia, decirle, yo puedo comer esta comida sin ningún problema, porque un ídolo no es nada, solo hay un Dios, y hago de menos a aquella persona, porque esa persona, si participa de la comida que él cree que es prohibida, va a dañar su conciencia. Y por eso el apóstol Pablo tiene aquí una explicación. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Un poquito más adelante dice, pero no todos tienen ese conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, note ese concepto, su conciencia que es débil, se contamina, le afecta. Para él ese es un golpe fuerte el participar de esta realidad. Póngase a pensar en ese su servidor como el pastor. Yo personalmente no tengo nada contra los tatuajes. Creo que algunos se ven muy bien en algunas personas. No soy en contra de que un hombre se ponga aretes. Es algo muy personal. No lo estoy promoviendo en mi iglesia. Simplemente estoy expresando mi opinión. Pero yo no lo uso, yo no lo hago, porque simplemente eso podría dañar la conciencia de otro. A mí no me llama la atención, pero lo que quiero decir es que en esa materia hay libertad. Si digamos, si yo trajera un tatuaje en mi brazo o en alguna otra parte del cuerpo que sea visible y la gente lo ve y se queda chocando, puede ser que esa persona se aleje de la iglesia y no quiera volver. Hay que aprender a llevarnos bien. Y por eso el principio que el apóstol Pablo quiere subrayar es que debe permanecer el amor fraternal. El amor pone límites. El amor hace que yo no vaya a hacer algo que pueda dañar a mi prójimo. Y por eso es que el amor debe prevalecer. Que aunque yo creo que tengo la libertad cristiana de hacer algo, debo también aprender a poner límites, porque los límites me ayudan a respetar la libertad de otros. Y ese es el principio que Pablo quiere subrayar acá en nuestras relaciones interpersonales, de tal manera de que yo no abuse de mi libertad. De hecho, en otro pasaje, en esta carta, el apóstol Pablo, hablando de límites y todo, y de la conducta entre personas, dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Voy a poner un ejemplo. Fumar. Fumar en sí no es neutro desde la perspectiva espiritual. Eso no me aumenta mi espiritualidad ni me quita. Yo puedo ver una persona que fuma y eso no me afecta. Y si yo no fumo, tampoco afecta, no me hace ser mejor que la persona que lo hace. Ahora, yo sé que tiene consecuencias de salud. Lo mismo podríamos decir para una persona que come mucho azúcar, mucho chocolate, toma mucha Coca-Cola. Está dañando su cuerpo, pero eso no tiene que ver con la espiritualidad. Ahora, hay algunos que dicen, sí, pero es que es templo del Espíritu, pero uno igualmente daña su cuerpo con lo que respira, daña su cuerpo con lo que ve por la televisión, daña su cuerpo con lo que come, y entonces esto debiera ser un asunto neutral. Hay que tener cuidado para evitar que esto no dañe a los demás. Por eso, en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que esos límites es lo que me ayuda a mantener una correcta relación con los demás. Y uno de esos límites es el respeto a la opinión ajena. Ahora, a veces yo digo, bueno, no, yo respeto, pero no estoy de acuerdo.
Y lo hacemos con un tono de rechazo o un tono de abuso que lo que hace es dañar las relaciones interpersonales. Y el apóstol Pablo dice, pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Yo, a lo largo de 30 y pico de años que tengo de estar sirviendo profesionalmente dentro de la iglesia, he visto esas rivalidades no solamente dentro de mi iglesia luterana, sino también con otros grupos cristianos que tienen cierto prejuicio contra ciertas prácticas. Lo más obvio, muchos oyen de fumar, tomar, bailar, pero esto va mucho más allá. Como dije, hay cuestiones éticas, como por ejemplo mencionaba los embarazos in vitro, por ejemplo, o debe haber transfusión de sangre de una persona a otra. ¿Son esas cosas legítimas? Yo pienso que una vez más debemos ir al amor. Aquí hay un principio de San Agustín de Hipona, que vivió 354 al 430. En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. San Agustín le puso los puntos a las íes. Lo dice con claridad, porque hay cosas donde debemos estar unidos: nuestra confesión de fe en Cristo, los sacramentos y todo aquello que tiene que ver con esta doctrina preciosa que el Evangelio nos entrega. Ahí debe haber unidad. Pero en lo dudoso, libertad. Cada uno tendrá su opinión en ciertas cosas. La Biblia no me manda si yo me debo cepillar los dientes o no. Eso es algo libertad. Eso es algo que no podemos imponer, aunque creemos que es saludable. Pero lo mismo podemos decir de los que comen muchas harinas o mucho dulce. Eso también daña el cuerpo, y entonces no podemos quedar presa en esas cosas que son dudosas. Pero en todo, caridad. Caridad significa amor, compasión, misericordia. Esa es la forma en que debemos trabajar unos con otros, porque el apóstol Pedro dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados, de errores. Note la importancia. El amor tiene preeminencia, y de hecho el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 ofrece todo un capítulo al principio del amor. Dice: si yo tuviera poder para mover montañas, tuviera toda la fe del mundo y pudiera trasladar los montes de un lugar a otro, pero no tengo amor, de nada sirve. El amor es compasivo, el amor es misericordioso, el amor me hace que yo pase por alto faltas de otras personas, e igualmente otros pasan mis faltas por alto, porque a veces creemos que solamente soy yo el ofendido. Muchas veces somos nosotros quienes con nuestras palabras hirientes o con nuestras actitudes pesadas pasamos por alto la opinión de los demás. El amor debe prevalecer, debe ganar. La amabilidad siempre debe prevalecer, y la sonrisa siempre desarma. Y ese es el principio que Cristo nos enseñó. Si hay algo que queda claro en el Evangelio, es que Cristo vino a darnos y mostrarnos el amor de Dios Padre. Al morir en la cruz, lo hace para que usted y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y Cristo nos recibe tal y cual somos. Él no pone condiciones. Él no dice: si se quita el tatuaje, entonces sí lo voy a perdonar. Si usted deja de tomar alcohol, entonces sí lo voy a recibir. Si usted deja las drogas, entonces sí tiene entrada a mi cielo. No. Él nos recibe pecadores tal cual somos. Y ese es el amor de Cristo que Él manifiesta en la cruz para darnos perdón. Y es el amor que usted y yo debemos manifestar a los demás. El amor debe prevalecer. Ese amor fraternal debe ser el fundamento de nuestras relaciones interpersonales, sin importar el color de piel, la raza, el idioma, la orientación sexual. No importa. El amor es el principio que cimienta nuestra fe. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar con el cántico Todo aquel que invocara. Todo aquel que invocare el nombre
Estamos haciendo un repaso del Catecismo Menor de Martín Lutero y hoy nos toca hacer un repaso del quinto mandamiento, que es bien simple. Digamos todos juntos: no matarás. ¿Qué significa esto? Digamos todos juntos: debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos daño o mal material alguno a nuestro prójimo en su cuerpo y vida, sino que le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades de su vida. Vamos con el sexto mandamiento, bien corto, digamos juntos: no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Leamos: debemos temer y amar a Dios de modo que llevemos una vida casta y decente en palabras y obras, y que cada uno ame y honre a su cónyuge. Esto es ciertamente la verdad. Amén. Y ahora vamos a continuar con un tiempo de plegarias y oraciones a nuestro Señor. Y la respuesta que le invito a que usted diga después que yo termine cada petición diciendo oremos al Señor, que usted responda donde quiera que esté: Señor, ten piedad. Oremos al Señor. Por tu iglesia aquí y en todo lugar, para que permanezca en unidad, en una sola confesión de fe, de práctica y de adoración, y para que haya armonía en la convivencia de unos y otros, y por servicio caritativo en nombre de Cristo, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que aún no pertenecen al reino de Cristo, por los misioneros cerca y lejos, por los ministerios y agencias de servicio de nuestra iglesia, por medio de las cuales se anuncia el Evangelio, y por los que lo oyen para que se conviertan a Cristo, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pastores, maestros, diáconos y diaconisas, por los que se preparan para servir en la iglesia a tiempo completo en nuestros seminarios y universidades, y por aquellos que están considerando la vocación ministerial, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la bendición a cada familia aquí representada, para que vivan en armonía, por las madres embarazadas y por las mujeres que no pueden tener hijos, y por preservar a nuestros niños y jóvenes de malas influencias y de vicios perniciosos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro recientemente electo presidente Joe Biden y por su gabinete, por el Congreso, por los jueces y magistrados y por nuestro gobierno local, para que sean llenos de sabiduría a la hora de administrar y aplicar las leyes justas, y por vivir en una sociedad de paz y justicia, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por sanidad para el enfermo, alivio para el que sufre, por consuelo para los que están de luto y por paz para los que enfrentan la muerte, y por los que se dedican a brindarles cuidado, para que lo hagan guiados por amor y compasión, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todo trabajo y ocupación honesta, por el buen uso de los frutos de nuestras labores, y por ser generosos con los necesitados, y por los diezmos y ofrendas que acompañan nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro recuerdo de los santos que ahora gozan de la presencia del Señor, y por gratitud por el modelo de fe que nos han dejado, para que en nuestra última hora seamos unidos a ellos cuando oigamos la llamada del Señor para el gozo perpetuo, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Señor Dios y Padre, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, misericordiosamente oye nuestras plegarias y concédele tu gracia para que pueda enfrentar los cambios y oportunidades de esta vida, para que seamos hallados dignos de estar en tu presencia cuando nuestro Salvador regrese en gloria para instaurar su reino de paz y de amor, por el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.
Oremos ahora como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Prácticamente hemos concluido ese servicio de adoración y simplemente al final me gusta brindar primero un saludo fraternal a todos los que nos ven y o nos escuchan, pero también subrayar unos cuantos anuncios importantes en la vida de la iglesia. Tenemos clases de confirmación para jovencitos de middle school y high school. Si su hijo, su nieto, un sobrino está en esa edad, los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, estamos ofreciendo una clase de confirmación y yo doy una clase para los padres mientras sus hijos están siendo atendidos. Vamos a tener una ceremonia de primera comunión para los niños que ya habían tomado la clase, pero por causa del COVID no habían podido ser recibidos como miembros comulgantes el 14 de febrero. Si su niño está en ese rango que estuvo con nosotros en la clase, por favor, prepárese para el 14 de febrero tener una linda celebración de ser recibidos como miembros comulgantes. También quiero decir brevemente de que por medio de la iglesia y una agencia comunitaria en el área se va a estar ofreciendo ayuda para pagar el alquiler y para otro tipo de ayudas para familias que han sufrido del COVID. Si usted quiere más información, contacte a la diaconisa Ligia Morales. Y el último anuncio importante que tengo es que el primer domingo de febrero, que es el 7, vamos a tener lo que se llama el Super Bowl of Caring. Es el único domingo a lo largo de todo el año que se recoge una ofrenda especial para el banco de comida. Se llama Super Bowl of Caring. Ese es el día del Super Bowl, la gran final del fútbol americano, pero no solamente en la iglesia local, sino a nivel nacional. Todas las iglesias recogen una ofrenda especial para los bancos de comida y nuestra iglesia tiene un banco de comida, así que le quiero invitar desde ya que aparte una ofrenda especial para el 7 de febrero, aparte de su ofrenda regular, para darlo al banco de comida. Muy bien, vamos ahora a recordarles que nuestras ofrendas pueden ser dadas a través de la página de internet. Usted conoce ya la página, ahí está en la pantalla, poporlando.com, la pestaña que dice Give, ahí usted puede dar con toda tranquilidad su ofrenda. Es un lugar encriptado, completamente seguro. Y ahora vamos con la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Amén. Vamos a terminar ese tiempo de adoración con este cántico titulado Tu nombre levantaré.